La fascinante historia de las 12 tribus de Israel comienza con Jacob, una figura central en el relato bíblico. Jacob, hijo de Isaac y nieto del patriarca Abraham, se encuentra en el corazón de un pacto divino que cambiaría la historia de la humanidad. Dios, en su soberanía, eligió a Jacob para continuar con la promesa hecha a Abraham, la formación de un pueblo especial que sería tan numeroso como las estrellas del cielo, Génesis 22:17. Pero el camino de Jacob hacia este destino estuvo lleno de desafíos, conflictos y un profundo crecimiento espiritual que culminó en la creación de las 12 tribus de Israel. Jacob no fue un hombre común. Desde el principio, su vida estuvo marcada por la elección divina, pero también por la controversia. Como hijo menor, se las ingenió para arrebatar la primogenitura a su hermano Esaú y, más tarde, obtener la bendición de su padre Isaac, Génesis 27. Estas acciones no solo marcaron el rumbo de su vida, sino que también lo llevaron a huir por temor a la represalia de Esaú. En su camino, Jacob tuvo un encuentro crucial con Dios. En Betel, mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En ese momento, Dios renovó la promesa hecha a Abraham y aseguró a Jacob que él y su descendencia heredarían la tierra de Canaán, Génesis 28, 12-15. Este evento no solo confirmó el destino de Jacob, sino que también lo fortaleció para enfrentar los retos que le esperaban. La familia de Jacob es el núcleo del surgimiento de las 12 tribus. Cada uno de sus hijos jugaría un papel fundamental en la historia de Israel, pero la composición de su familia fue, en sí misma, un reflejo de luchas, tensiones y, al mismo tiempo, la gracia de Dios. Jacob trabajó durante 7 años para casarse con Raquel, la mujer que amaba, pero fue engañado por su suegro Labán y terminó casándose primero con Lea, la hermana mayor de Raquel. Génesis 29, 25-27. Esto dio inicio a una relación complicada entre las dos hermanas, quienes competían por el amor y la atención de Jacob. Lea fue bendecida por Dios con hijos rápidamente, mientras que Raquel tuvo que enfrentar la amarga experiencia de la esterilidad. Lea dio a luz a los primeros 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Génesis 29, 32-35. Cada nombre refleja los sentimientos y circunstancias de Lea en ese momento. Por ejemplo, Rubén significa el Señor ha visto mi aflicción, mientras que Judá, que significa alabanza, muestra un cambio hacia el agradecimiento a Dios. Ante su esterilidad, Raquel ofreció a su sierva Bilha como esposa suplente para Jacob. De esta unión nacieron Dan y Neftalí, Génesis 30, 3-8. No queriendo quedarse atrás, Lea hizo lo mismo con su sierva Silpa, quien dio a luz a Gad y Aser, Génesis 30, 9-13. Más tarde, Lea tuvo otros 2 hijos, Isacar y Zabulón, y una hija llamada Dina, Génesis 30, 17-21. Finalmente, Dios recordó a Raquel y le permitió concebir a José, el hijo favorito de Jacob, Génesis 30, 22-24. Años después, Raquel murió dando a luz al hijo menor, Benjamín, Génesis 35, 16-18. Cada uno de los 12 hijos de Jacob no solo fue una persona individual, sino también el origen de una tribu que llevaría su nombre. Los nombres dados por sus madres reflejan tanto la cultura de la época como las emociones intensas que rodearon sus nacimientos. Por ejemplo, Dan significa Dios ha hecho justicia, mientras que Gad significa buena fortuna. Estas dinámicas familiares, marcadas por la competencia entre Lea y Raquel y entre sus respectivas siervas, no solo influyeron en la infancia de los hijos, sino también en las relaciones futuras entre las tribus. La historia deja claro que estas tensiones eran parte del plan divino, mostrando cómo Dios puede usar incluso las circunstancias más complicadas para cumplir su propósito. Un punto crucial en la vida de Jacob ocurre en Génesis 32, cuando, camino a reencontrarse con Esaú, lucha toda la noche con un hombre que resulta ser un ángel enviado por Dios. Este encuentro, que algunos interpretan como una lucha espiritual, termina con una bendición y un cambio de nombre,
Jacob pasa a ser llamado Israel, que significa el que lucha con Dios y con los hombres, y ha prevalecido. Este cambio de nombre no es solo simbólico, sino que señala un cambio profundo en la identidad y misión de Jacob. Ahora no solo es el líder de su familia, sino también el fundador de una nación destinada a llevar el mensaje de Dios al mundo. La historia de las 12 tribus está directamente vinculada a este momento, ya que su significado y propósito nacen de esta relación renovada con el Creador. Un contexto familiar que define una nación. La familia de Jacob no era perfecta, pero sus desafíos y triunfos se convirtieron en la base de una nación única. La diversidad entre sus hijos, tanto en personalidad como en circunstancias, refleja la rica complejidad que más tarde caracterizaría a las tribus de Israel. Rubén, el primogénito, demostró ser impulsivo y a menudo problemático, mientras que Judá emergió como un líder natural. José, el hijo favorito, sería un instrumento clave en la preservación de la familia, aunque su relación con sus hermanos estaría marcada por el conflicto desde el principio. Este contexto familiar lleno de amor, rivalidades y reconciliaciones es un recordatorio poderoso de que Dios puede usar incluso las relaciones humanas más imperfectas para llevar a cabo su plan. En las palabras de Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. El origen de las tribus de Israel no es solo una historia de familia, es un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas. Desde Abraham hasta Jacob, y a través de los hijos de este último, vemos cómo Dios trabaja en los detalles de la historia humana para cumplir su pacto. Esta narrativa continúa siendo una fuente de inspiración y reflexión profunda para millones de personas en todo el mundo. Si te está gustando esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y explores más historias como esta, y de paso nos dejes un like, compartas y nos dejes tu opinión en los comentarios. La historia de la venta de José es, sin duda, una de las narrativas más impactantes y emotivas de toda la Biblia. Esta trama, cargada de intriga, traición y redención, no solo marca un giro fundamental en la vida de Jacob y sus hijos, sino que también establece los cimientos para eventos que cambiarían la historia de Israel. Desde el principio, la relación de José con sus hermanos estuvo marcada por la tensión. José, el 11º hijo de Jacob, nació de Raquel, la esposa favorita de Jacob, después de años de esterilidad, Génesis 30, 22-24. Este contexto ya lo colocaba en una posición especial, pero el favoritismo de Jacob se hizo evidente al regalarle una túnica de colores, un símbolo de honor y distinción, Génesis 37, 3. La Biblia describe cómo este favoritismo despertó el resentimiento de los hermanos de José, quienes no podían ni siquiera hablarle pacíficamente, Génesis 37, 4. Esta animosidad creció cuando José comenzó a compartir sus sueños proféticos, los cuales implicaban que sus hermanos, e incluso sus padres, se inclinarían ante él, Génesis 37, 5-11. Para sus hermanos, esto fue la gota que colmó el vaso. El clímax de esta tensión ocurre en Génesis 37, 12-28. Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, quienes estaban apacentando los rebaños lejos de casa. Cuando los hermanos vieron a José acercándose, tramaron un plan para deshacerse de él. En un acto de puro odio, inicialmente planearon matarlo y arrojar su cuerpo a un pozo, pero Rubén, el mayor, intervino, sugiriendo que no le quitaran la vida y que simplemente lo dejaran en el pozo. Con la esperanza de rescatarlo más tarde, Génesis 37, 21-22. Sin embargo, mientras Rubén estaba ausente, los otros hermanos tomaron una decisión que cambiaría el curso de la historia. Vendieron a José como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto por 20 piezas de plata, Génesis 37-28. Este precio, un símbolo de la traición, también apunta al valor que le dieron a la vida de su propio hermano. Después de vender a José, los hermanos conspiraron para ocultar su crimen. Tomaron la túnica de colores, la empaparon en sangre de un cabrito y la llevaron a Jacob, quien asumió lo peor, que su hijo amado había sido devorado por una bestia salvaje, Génesis 37, 31.
33. El dolor de Jacob fue profundo y desgarrador. Se negó a ser consolado, diciendo, en duelo bajaré al Seol por mi hijo, Génesis 37:35. Este engaño no solo afectó emocionalmente a Jacob, sino que también dejó una marca en la conciencia de los hermanos. La culpa y el remordimiento serían temas recurrentes en su historia, especialmente cuando sus caminos se cruzaran nuevamente con José años después. Mientras tanto, la vida de José en Egipto comenzó en circunstancias aparentemente desesperadas. Fue vendido como esclavo a Potifar, un oficial del faraón, donde pronto demostró su capacidad y fidelidad. Aunque enfrentó desafíos significativos, como ser falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado, José continuó confiando en Dios. En prisión, su habilidad para interpretar sueños lo llevó a ser llamado ante el faraón, quien estaba perturbado por sueños que nadie podía interpretar, Génesis 41:1-14. José, con la ayuda de Dios, interpretó los sueños del faraón como una advertencia de 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre, Génesis 41:28-30. Su sabiduría y previsión lo llevaron a ser nombrado gobernador de Egipto, encargado de preparar al país para la inminente crisis, Génesis 41:39-41. La venta de José no fue un accidente ni un simple acto de maldad humana. La Biblia nos muestra cómo Dios usó este evento para cumplir su propósito más grande. Aunque José fue traicionado, humillado y rechazado por sus propios hermanos, su posición en Egipto se convirtió en el medio por el cual su familia sería salvada de la hambruna que azotó la región, Génesis 45:5-8. Este aspecto de la historia resalta un principio clave en la teología bíblica: Dios puede transformar incluso las peores circunstancias en algo bueno para aquellos que le aman. Como José mismo dijo más adelante a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, Génesis 50:20. La traición de José no solo fue un evento histórico, también tiene un profundo significado emocional y espiritual. Representa las luchas internas que pueden surgir dentro de una familia, pero también la posibilidad de redención y reconciliación. Los celos, el odio y la culpa que se ven en esta historia son emociones universales que resuenan en la experiencia humana, lo que hace que esta narrativa sea profundamente relatable incluso hoy en día. Para los espectadores de un contenido como este en YouTube, es crucial subrayar que la historia de José no es solo una lección moral, sino una demostración del carácter de Dios, su soberanía, justicia y capacidad de redimir. José pasó de ser un esclavo despreciado a ser una figura de poder que no solo salvó a Egipto, sino también a su propia familia. La historia de la venta de José está llena de lecciones atemporales. Habla del peligro de los celos y el favoritismo, la importancia de la perseverancia y la fe, y la capacidad de Dios para usar incluso los momentos más oscuros para traer luz. Uno de los momentos más significativos y cargados de significado en la historia de las 12 tribus de Israel ocurre en los últimos días de Jacob. En Génesis 49, el patriarca, ya anciano y al borde de la muerte, reúne a sus hijos para darles una bendición profética. Este no es un acto común, es un momento lleno de simbolismo, una declaración de los destinos espirituales, políticos y culturales de cada tribu. Las palabras de Jacob no son meras despedidas, son mensajes divinamente inspirados que perfilan el futuro de una nación entera. El contexto, una reunión solemne y trascendental. Imagina la escena: Jacob, quien ha vivido una vida marcada por desafíos, encuentros divinos y un pacto eterno, se sienta en su lecho de muerte. A su alrededor están sus 12 hijos, cada uno esperando escuchar las palabras que definirán su legado. Este momento no es solo un acto familiar, es un evento profético que trasciende las generaciones. Jacob comienza su discurso con una declaración solemne: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, Génesis 49:1. Esta introducción establece un tono de expectación y revela que sus palabras no son solo para sus hijos inmediatos, sino para las tribus que ellos representarán en el futuro.
Cada hijo de Jacob recibe una bendición que no solo refleja su personalidad y acciones pasadas, sino también el destino de la tribu que lleva su nombre. Estas bendiciones son profundamente simbólicas y están llenas de metáforas que apuntan a su papel en la tierra prometida. Rubén, el primogénito, debería haber sido el líder natural, pero Jacob lo describe como inestable como el agua, Génesis 49, 4. Su impetuosidad y falta de control lo descalificaron para la preeminencia. Esto muestra cómo las decisiones personales pueden afectar el destino colectivo, una lección poderosa sobre la importancia del carácter. Simeón y Leví. Jacob agrupa a Simeón y Leví juntos, describiéndolos como hombres violentos debido a su papel en la masacre de Siquem, Génesis 34. Aunque esta referencia parece negativa, también establece un contraste para el futuro. Leví, a pesar de esta acusación, será elegido más tarde como la tribu sacerdotal, un ejemplo de cómo Dios puede redimir incluso a aquellos con un pasado oscuro. Judá. Judá recibe una bendición excepcional. Jacob declara que el cetro no se apartará de Judá, profetizando que de su linaje surgirán reyes, incluido el Mesías, Génesis 49:10. Esta bendición no solo refleja el liderazgo natural de Judá, sino que también lo establece como una figura central en la historia de la redención. Zabulón e Isaacar. Las bendiciones de Zabulón e Isaacar se centran en sus roles económicos y territoriales. Zabulón será un puerto marítimo, mientras que Isaacar será comparado con un asno fuerte que soporta cargas, Génesis 49, 13-15. Estas imágenes subrayan la diversidad de funciones dentro de las tribus, mostrando que cada una tiene un propósito único en el plan de Dios. Dan. Jacob describe a Dan como una serpiente junto al camino, señalando su habilidad para defenderse y administrar justicia, Génesis 49, 16-17. Esta descripción también tiene connotaciones proféticas, apuntando a figuras futuras como Sansón, quien vendría de la tribu de Dan. José. La bendición de José es una de las más largas y detalladas. Jacob lo describe como una rama fructífera que se extiende más allá de los muros, un símbolo de prosperidad y expansión, Génesis 49:22. José es exaltado por su fidelidad y resistencia ante las pruebas, un ejemplo brillante de cómo la confianza en Dios puede traer recompensa. Benjamín. Finalmente, Benjamín es descrito como un lobo voraz, lo que podría interpretarse como una referencia a su fuerza militar, Génesis 49:27. Aunque breve, esta bendición muestra que cada tribu tiene un papel específico, incluso en el ámbito de la defensa y la protección. Cada palabra de Jacob está cargada de significado, no solo para sus hijos, sino también para quienes escuchan o leen estas profecías hoy. Estas bendiciones contienen verdades universales que resuenan con el alma humana. El carácter importa, las bendiciones reflejan cómo las acciones pasadas de cada hijo influyeron en su destino. Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino también para nuestras comunidades y descendientes. El propósito divino, aunque algunas bendiciones parecen negativas, muestran que Dios tiene un propósito único para cada individuo y grupo. Incluso aquellos con un pasado complicado, como Leví, pueden ser redimidos para roles significativos. La diversidad en la unidad, las tribus tienen características y roles únicos, pero juntas forman el pueblo de Dios. Esto subraya la importancia de la unidad en la diversidad, un principio que sigue siendo relevante en la actualidad. La bendición de Jacob como un modelo de esperanza y promesa. Este evento, más que un simple acto de despedida, es una declaración del plan soberano de Dios para su pueblo. Jacob, al bendecir a sus hijos, demuestra que incluso en el umbral de la muerte, su confianza en las promesas divinas permanece intacta. Este capítulo de Génesis no solo nos enseña sobre las tribus de Israel, sino también sobre el carácter de Dios, quien guía los destinos individuales y colectivos hacia su propósito final. La llegada de las 12 tribus de Israel a la tierra prometida es un capítulo crucial en su historia, repleto de emoción, desafíos y cumplimiento de promesas divinas.
Después de haber pasado 40 años en el desierto bajo la guía de Moisés y posteriormente Josué, las tribus finalmente se encuentran al borde del destino prometido por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Este evento no solo marca el inicio de una nueva etapa para Israel, sino también el cumplimiento tangible de un pacto eterno. Comienza con un momento impactante y milagroso, el cruce del río Jordán. Así como Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo escapara de Egipto, abrió las aguas del Jordán para que las tribus entraran a la tierra prometida, Josué 3, 14-17. Este evento, lleno de simbolismo, reafirmó que el mismo Dios que los liberó de la esclavitud estaba con ellos mientras tomaban posesión de su herencia. El cruce del Jordán no fue solo un acto físico, sino también espiritual. Fue una declaración de fe, una afirmación de que el pueblo estaba listo para confiar en las promesas de Dios y enfrentarse a los gigantes que habitaban en Canaán. La toma de Canaán no fue automática ni sencilla. Aunque Dios había prometido la tierra a su pueblo, les ordenó conquistarla y expulsar a las naciones que habitaban allí, Josué 1, 3-5. Esto refleja un principio clave en la Biblia: las promesas de Dios a menudo requieren fe, acción y obediencia. La primera gran victoria fue la conquista de Jericó, una ciudad fortificada que cayó tras la obediencia del pueblo a las instrucciones divinas de rodearla durante 7 días, Josué 6. Este evento muestra cómo la confianza en Dios y la unidad entre las tribus resultaron en una victoria milagrosa. En contraste, los errores, como la desobediencia de Acán en Ahí, Josué 7, demostraron que la falta de fidelidad podía llevar al fracaso, una lección atemporal sobre las consecuencias de nuestras acciones. La distribución de la tierra, un acto de justicia divina. Después de las campañas militares lideradas por Josué, llegó el momento de repartir la tierra entre las tribus. Esta tarea no fue arbitraria, se realizó siguiendo las instrucciones precisas de Dios, quien había planeado cada detalle. La tierra fue dividida por sorteo, un método que reflejaba la soberanía de Dios sobre cada decisión, Josué 14:2. Cada tribu recibió una porción de tierra que se ajustaba a su tamaño y necesidades. Por ejemplo, Judá, siendo una de las tribus más grandes y prominentes, recibió una gran extensión en el sur, mientras que Efraín y Manasés, los hijos de José, recibieron territorios separados, cumpliendo así la bendición de Jacob de que José sería doblemente fructífero, Génesis 48, 5-6. Sin embargo, no todas las tribus recibieron una herencia de tierra. La tribu de Leví, apartada para el servicio sacerdotal, no recibió territorio propio, Josué 13:33. En lugar de eso, su herencia fue el Señor mismo, y se les dio ciudades dentro de las otras tribus para vivir y realizar sus funciones sacerdotales. Este detalle subraya una verdad espiritual poderosa: no todos tienen el mismo papel, pero cada uno es esencial en el plan de Dios. Esto en la actualidad nos dice que Dios tiene un llamado único para ti. Y que no todos reciben lo mismo, pero todos son parte del gran plan divino. Otra peculiaridad en la distribución de la tierra fue la asignación de territorios a Efraín y Manasés, los dos hijos de José. Este arreglo, que efectivamente le dio a José una doble porción de la herencia, cumplió la bendición especial que Jacob había pronunciado sobre ellos, Génesis 48, 19-20. Este detalle es un recordatorio de cómo Dios honra las promesas y bendiciones, incluso generaciones después. La forma en que se distribuyó la tierra de Canaán no fue solo un acto logístico, fue una demostración de la fidelidad de Dios y de su compromiso con su pueblo. Cada porción, cada límite y cada ciudad asignada reflejaban su cuidado y provisión. El proceso de conquista y distribución no fue inmediato, requirió paciencia y fe en que Dios cumpliría sus promesas. Aunque cada tribu tenía un territorio distinto, todas compartían la misma misión de ser el pueblo de Dios en la tierra prometida. La tribu de Leví no recibió tierra, pero su papel espiritual fue crucial. Esto nos recuerda que todos tenemos un propósito único en el reino de Dios. Pero, ¿qué ocurrió después de que las tribus se establecieron? ¿Cómo manejarían esta nueva etapa de libertad y responsabilidad?
Lo que pasó después de la conquista no fue solo una prueba para las tribus, sino también una lección para todos nosotros. ¿Qué tan bien manejamos las bendiciones que recibimos? Quédate para descubrir cómo esta historia revela algo mucho más profundo sobre la relación entre Dios y su pueblo. Las tribus, al estar ya separadas, se sintieron libres y eso hizo encender una chispa de rebelión. 10 tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se separaron y formaron el reino del norte, conocido como Israel. Mientras tanto, Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, estableciendo el reino del sur, conocido como Judá. La ruptura fue definitiva, y lo que una vez fue un pueblo unido bajo el pacto de Dios se dividió en dos naciones rivales. El reino del norte, prosperidad inicial, decadencia final. El reino del norte, compuesto por 10 tribus, se estableció con su capital en Samaria. Jeroboam, temeroso de que el pueblo regresara a Judá para adorar en Jerusalén, tomó una decisión que cambió el curso espiritual del reino. Mandó construir 2 becerros de oro en Betel y Dan, declarando: «Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». 1 de Reyes 12:28. Este acto de idolatría marcó el inicio de una decadencia espiritual en el reino del norte. Aunque el reino disfrutó de periodos de prosperidad, su historia estuvo plagada de inestabilidad. Una sucesión de reyes corruptos y políticas alejadas de los mandamientos de Dios llevaron a su caída final. En el 722 a.C., el poderoso imperio asirio conquistó el reino del norte y deportó a gran parte de su población. 2 de Reyes 17:6. Este evento fue devastador. Las 10 tribus que componían el reino fueron dispersadas entre las naciones, dando origen a una de las mayores incógnitas de la historia: ¿qué pasó con las tribus perdidas de Israel? Mientras tanto, el reino del sur, aunque más pequeño y compuesto solo por las tribus de Judá y Benjamín, logró mantener su autonomía por más tiempo. Su conexión con Jerusalén y el templo proporcionó una base espiritual más sólida, pero también enfrentaron desafíos significativos. La idolatría, la desobediencia y las alianzas políticas equivocadas debilitaron al reino con el tiempo. En el 586 a.C., Judá también cayó, esta vez bajo el poder del imperio babilónico. Jerusalén fue saqueada, el templo fue destruido, y la población fue llevada al exilio en Babilonia. 2 de Reyes 25, 8-11. Sin embargo, a diferencia del reino del norte, el exilio de Judá no marcó su desaparición. Los profetas, como Jeremías y Ezequiel, aseguraron al pueblo que Dios no había terminado con ellos y que una futura restauración era posible. ¿Qué pasó con las tribus perdidas? La dispersión de las tribus del norte dio origen al misterio de las tribus perdidas de Israel. Según los registros bíblicos, estas tribus fueron llevadas a regiones lejanas dentro del imperio asirio. A partir de ese momento, desaparecen de los relatos históricos. ¿Se integraron en otras naciones? ¿Conservaron su identidad? ¿Volverán algún día? Estas preguntas han fascinado a estudiosos, teólogos e historiadores durante siglos. Algunas teorías sugieren que los descendientes de las tribus perdidas se encuentran entre diversas comunidades en África, Asia y otras partes del mundo. Incluso hay referencias escatológicas en la Biblia que insinúan que estas tribus serán reunidas en los últimos tiempos. Isaías 11:12 promete que Dios reunirá a los desterrados de Israel y recogerá a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. La historia de la división del reino de Israel nos ofrece valiosas lecciones para la vida moderna. Las decisiones egoístas pueden dividir comunidades. Roboam, al ignorar las necesidades del pueblo, sembró la semilla de la división. Esto nos recuerda la importancia del liderazgo sabio y empático. La idolatría tiene un precio alto. Jeroboam lideró al reino del norte hacia la idolatría, desviando al pueblo del propósito divino. Esto muestra cómo el alejamiento de Dios puede tener consecuencias devastadoras. Dios nunca abandona a su pueblo. Aunque ambas naciones enfrentaron el juicio, la Biblia deja claro que Dios tenía un plan de redención y restauración. El cisma de Israel no es solo una historia de política y religión,
es un recordatorio de cómo nuestras decisiones afectan a las generaciones futuras. Pero esta historia no termina aquí. ¿Qué hizo Dios con este pueblo dividido y disperso? ¿Qué mensaje podemos extraer de las tribus perdidas y las promesas de restauración? ¿Qué papel juegan en el gran esquema de la redención? Sigue explorando esta narrativa épica, porque lo que viene te dejará sin palabras. El destino de las 12 tribus de Israel continúa siendo un tema fascinante y ampliamente debatido en círculos teológicos, históricos y arqueológicos. Aunque las escrituras dejaron pistas claras sobre su legado, el panorama contemporáneo está lleno de interrogantes y especulaciones sobre el paradero de estas tribus y su rol en el futuro. Algunas comunidades alrededor del mundo han reclamado una conexión con las tribus de Israel. Por ejemplo, los samaritanos, que aún viven en regiones cercanas a Israel, afirman descender de las tribus de Efraín y Manasés. Estos grupos mantienen tradiciones antiguas y prácticas que reflejan aspectos del judaísmo preexílico. En África, los Lemba, una comunidad del sur del continente, han declarado vínculos con las tribus de Israel. Estudios genéticos recientes han revelado similitudes entre su ADN y el de los sacerdotes judíos, conocidos como los Kohanim. Este hallazgo ha revitalizado las discusiones sobre la dispersión de las tribus. Otro caso interesante es el de la comunidad Bnei Menasé en la India, que asegura ser descendiente de la tribu de Manasés. En Asia Central y el Cáucaso, también existen comunidades que reclaman vínculos ancestrales con las tribus perdidas. Aunque estas afirmaciones varían en su evidencia histórica y genética, todas reflejan el impacto duradero de la dispersión mencionada en la Biblia. La relevancia de las 12 tribus no se limita al pasado, su significado se extiende al futuro profético según las Escrituras. En el libro de Apocalipsis, se menciona que 144,000 personas, 12,000 de cada tribu, serán selladas durante los últimos tiempos, Apocalipsis 7, 4-8. Este pasaje ha sido objeto de intenso debate teológico. ¿Representan estos números una cifra literal o simbólica? ¿Se refiere a descendientes biológicos de las tribus o a creyentes espirituales que cumplen el propósito de estas tribus? Muchos estudiosos creen que este pasaje subraya la fidelidad de Dios a su pacto con Israel, incluso en el contexto de la redención final. Otros ven en este simbolismo una invitación para reflexionar sobre el papel de la humanidad en el cumplimiento del plan divino. Más allá de la teología, las 12 tribus representan un testimonio de cómo la fe y el pacto con Dios moldearon la identidad de generaciones. Incluso después de siglos de exilio, dispersión y dificultades, la herencia espiritual de estas tribus sigue viva. Cada tribu tiene una historia única que resuena con valores como la fe, la perseverancia y la restauración. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El estudio de las tribus nos invita a reflexionar sobre nuestra propia identidad espiritual. En un mundo dividido, su historia nos recuerda que la unidad en la diversidad es posible cuando hay un propósito divino que nos une. Además, la fidelidad de Dios hacia su pueblo es una promesa que también se extiende a todos los que confían en Él. Este es solo el comienzo de una narrativa profunda y fascinante. La historia de las 12 tribus de Israel no solo nos habla del pasado, sino también del presente y el futuro. Si te apasionan los misterios bíblicos, los relatos llenos de fe y los detalles que han transformado la historia, este canal es tu lugar. ¿Te has preguntado qué significan estas historias para ti? ¿Cómo conectan las profecías del pasado con las realidades del presente y el futuro? Aquí en nuestro canal, exploramos estas preguntas y muchas más. Suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda de respuestas, porque las historias más antiguas aún tienen algo nuevo que decirnos. ¿Sabías sobre las comunidades modernas que reclaman ser descendientes de las tribus de Israel? ¿Qué opinas sobre el papel de las 12 tribus en el Apocalipsis? Cuéntanos en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos.